Literalmente lo que les dicen es cierto. Solamente lean bien. Si piden falso, algo falso, lean bien. Son súper importantes. Entonces, vamos a desarrollar el día de hoy la clase. Vamos a hacerlo cortito porque la siguiente semana también sé que volvemos a ver antibacteriales, ¿ya? Como para que puedan dar su última leída. Los antibacterianos van a ser fármacos que nosotros también vamos a emplear como parte de lo que es la consulta externa. ¿Y cuándo vamos a usar nosotros ese tipo de fármacos? Cuando hablamos netamente de procesos infecciosos, literal, ¿ya? Sea de diferente parte del cuerpo en la cual puede estar proclive, como se dice, a una infección, ¿entendido? Y por eso nosotros tenemos que conocer lo que es la seguridad cinética y dinámica de estos fármacos, porque cada infección, dependiendo de aparato, de su sistema que abarque ello, y la edad y comorbilidades que tenga el usuario, va a ser diferente. Entonces tenemos nosotros un caso clínico en el cual nos habla de un niño de 4 años que sufre escoriaciones en las rodillas mientras juega fútbol. Al día siguiente presenta temperatura de 38, dolor y flegosis perilesional con aumento de la lesión. Ese es el primer caso. Luego tenemos otro caso de un varón de 68 años que tiene tos con flema, gerrumbrosa, disnea, dolor en el tórax derecho por 2 días. Al examen físico la presión es 97/58, hay que tener cuidado, es adulto mayor, está con una presión de límite para abajo. De igual manera tenemos la frecuencia cardíaca, el pulso 102, la respiratoriación 32, temperatura 39, estatura 96, matidez, soplo tubárico, crépitos inspiratorios en el tercio de mi tórax, leucocitosis 12.800, recordar que el punto de corte de leucocitos es de 4 a 10.000, abastonados 8, ¿para qué me sirven los abastonados? Para evaluar desviación izquierda. El boom en relación 22 miligramos decilitros para ver también el tema de nitrógeno. Y radiografía, toda esa matidez, ese soplo tubárico, ese dolor en el emitórax derecho, ¿en qué se reduce en el examen de imagen? Una radio opacidad propiamente de ese lado, ¿no? Del emitórax derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos ante qué caso de una Estamos ante una neumonía, soplo tubárico, matidez, tos con flema, fiebre, adulto mayor, signo clásico de neumonía. El problema de esta neumonía es que estamos generando complicaciones. Hipotensión, taquicardia, taquipnea. Tengo que manejarlo y probablemente esta neumonía no la pueda manejar en casa, sino tenga que hospitalizar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y en el primer caso, acerca de esa escoriación, ¿de qué estamos hablando? De una celulitis, ¿ya? Una inflamación propiamente de lo que son los tejidos blandos. ¿Y por dónde entraron? Por esas escoriaciones en rodillas, ¿ya? Tercer caso, paciente mujer gestante, 11 semanas, disuria, poliaquiuria, puño, percusión lumbar negativo, examen completo de orina, leucocitos 48 por campos. ¿Qué tiene? Infección urinaria, es una gestante de primer trimestre. ¿Cuáles serán los problemas de la gestación del primer trimestre? Si yo tengo infección urinaria, y justo se relaciona a los temas que vamos a estudiar para el examen. Sin querer salió un tip, sin querer. Un mito, el gestante, ¿qué riesgo me da? ¿Amenaza de qué? Ya, claro, está en el primer trimestre, 11 semanas, aborto. Pero si tuviera 33 semanas y tuviera poliaquiuria y disuria, sería una amenaza de parto pretérmino. Y si yo tuviera una amenaza de parto pretérmino, ¿qué fármaco se indicaría en una amenaza de parto pretérmino? ¿Ya? Entonces recuerden ello, ¿ok? Sin querer sale el tema de la gestante con hito, ¿ya? Recuerden ello, y la importancia en relación a las semanas. El último, 3 años con diarrea por un día, volumen disminuido con moco, rasgos de sangre y tenesmo. ¿De qué te está hablando? Fármaco en relación a diarreas. Es una diarrea por gérmenes. Recuerdan cuando hicimos antidiarreicos, la loperamida está contraindicada en niños, pero sí que se indicaba las famosas sales de rehidratación oral. Y si era por gérmenes, ¿qué damos? Antibiótico. ¿Y cómo sé que es por gérmenes? Tiene rasgos de sangre, ¿ya? Tiene rasgos de sangre y tiene fiebre, 38.5. Aumento de ruidos hidroaéreos y dolor leve, ¿dónde? En la palpación.
¿Cuál es en este caso la conducta a seguir? De igual, si es una diarrea por antibióticos, por más sal de rehidratación que le dé, no va a mejorar. Voy a tener que darle su fármaco correspondiente. Según el manual AIEPI que ustedes han desarrollado como fármacos de atención de enfermedad prevalentes de la infancia, atención de enfermedad prevalentes en la infancia, ¿qué le damos? Furazolidona. Eso es lo que nos dice nuestra guía. La AIEPI te abarca GECAS, IRAS en niños menores de 5 años. Ese es su manual de ustedes para todo lo que es este tratamiento en relación a. También te habla de las faringitis, entre otros. Dos definiciones. Antibiótico, aquella sustancia que va a ser secretada por un organismo vivo, y de igual manera este microorganismo que va a inhibe el crecimiento, la replicación y la eliminación de estos microorganismos. Por eso se trata un antibiótico, trata de eliminar aquel germen, en este caso, que está originando daño en el cuerpo humano. Elimina este germen, y por eso ahí vamos a ver nosotros dos términos, el bactericida y el bacteriostático. De igual manera evita que este germen se replique, ¿ya? Y también evita que este germen, como se dice, crezca. Muy bien. ¿Y qué es el quimioterápico? El quimioterápico es aquella sustancia química sintetizada para tratar infecciones al erradicar estos microorganismos infectantes. ¿En dónde? En los tejidos propiamente del huésped. Entonces acá estamos hablando de componentes sintéticos, ¿ya? Componentes sistéticos. Y acá en antibióticos son sustancias secretadas, ¿por qué? Por organismos. Dentro del quimioterapéutico, si bien son componentes sintéticos, su finalidad es erradicar propiamente estos microorganismos ¿de qué? De los tejidos del huésped. Es por eso que nosotros, para tratar lo que es la famosa gastritis o las úlceras por Helicobacter pylori, además de los IBP que empleamos, el famoso tratamiento erradicador de HP. Y dentro del tratamiento de erradicador de HP yo siempre tengo que iniciar según mi manual. ¿Qué me dice mi manual? Mis fármacos de primera línea para lo que es el Helicobacter pylori. Y solo si me falla mi primera línea, hablo de mis demás esquemas. ¿Ya? Por el mismo hecho, ahí están los otros dos términos que les mencionaba en relación a antibióticos. ¿Ya? Esos fármacos que les mencioné en relación a antibióticos, habíamos visto que evitaba crecimiento, replicación y eliminación del microorganismo. Dentro de eliminación, como les decía, veíamos dos términos, el bacteriostático y el bactericida. El bacteriostático es una inhibición reversible y temporal de estos quimioterápicos o antibióticos. ¿Qué es lo que hace un bacteriostático? Debilita el microorganismo, evita que éste crezca y prolifere, ¿ya? ¿Quiénes? Estos agentes microbianos. Si yo debilito a este microbiano, si yo evito que éste crezca, evito que éste prolifere, al debilitar lo que origino, favorezco su erradicación, porque el sistema inmunológico, recordemos que nuestro sistema inmune se activa de manera natural cada vez que estamos en contacto con algo extraño, sea por un proceso inflamatorio o sea por un proceso infeccioso o por simplemente un cuerpo extraño. Entonces el bacteriostático, al debilitarte, va a permitir que eliminemos este microorganismo. Y el bactericida va a ser el quimioterapéutico o antibiótico bactericida que genera eliminación. Aquí no solamente se encarga de debilitar, yo te elimino. ¿Ya? Entonces, por decirlo así, si hablaríamos de eficiencia, diríamos que el bactericida es más eficiente, porque lo tomas y lo va a eliminar. No solamente se va a encargar de que el sistema inmune complemente el trabajo. Acá, independientemente que el sistema inmune complemente el trabajo, él tiene una función específica. Por lo tanto, van a tener por decirlo de esta manera, los bactericidas van a ser de una intensidad mucho más fuerte que los bacteriostáticos. ¿Dónde van a ver ustedes estos dos términos de bacteriostático y bactericida? En una enfermedad que hasta la fecha tenemos presente en nuestro país. ¿Cuál es? Cerro Zancón. Tuberculosis pulmonar. Nuestro esquema de tratamiento propiamente TBC está conformado por estos dos tipos de fármacos, tanto bactericidas como bacteriostáticos. Si no me equivoco, es motivo de seminario. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro término nosotros vamos a hablar acerca de estos fármacos?
espectro de acción. Yo necesito saber qué tan amplio es este espectro de acción para poder usar un antibiótico. Entonces ahí yo tengo un criterio para usar un antibiótico. El primer criterio, si me lo elimina como tal o si es que solo me lo debilita. Mi segundo criterio para elegir un antibiótico, ¿cuál es? Mi espectro de acción. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando hablamos de cefalosporinas, se van a hablar que cefalosporinas, ¿hasta qué generación tenemos? Entonces yo tengo que saber cuándo voy a usar cada una, ¿no? Y estos términos me ayudan. Entonces, dentro de espectro de acción, yo voy a ver 4 términos. Muy estrecho, estrecho, amplio y extendido. Muy estrecho. ¿Qué quiere decir? Que es activo, pero contra ciertos microorganismos. Estrecho. Es activo contra un grupo selecto de microorganismos. Es decir, tiene una acción más limitada. Tiene que haber, por decirlo así, los elegidos. Amplio. ¿Qué quiere decir? Amplio, que va a actuar contra microorganismos gram positivos y gram negativos. ¿Qué son los gram positivos y los gram negativos? Eso va a depender de qué? De la bacteria a la cual este antibiótico se enfrente, y esta bacteria va a depender de las características de qué? De su pared celular. Eso me va a permitir a mí hablar de gram positivo o gram negativo. Entonces, el amplio me dice que actúa contra los gram positivos y me aumenta el número de qué? De gram negativos. ¿Y dónde más también va a actuar? Anaerobios. ¿Qué son anaerobios? Así como hay bacterias gram negativas y gram positivas, también hay bacterias aeróbicas que requieren la presencia de oxígeno, y hay bacterias anaeróbicas, quiere decir que no requieren la presencia de este elemento para estar presentes. También tenemos bacterias atípicas, las micobacterias de igual manera, y microorganismos intracelulares. Entonces, ¿el amplio es una ventaja? Sí, porque no solamente estoy hablando de gram positivo, gram negativo, en el caso negativo es un poco limitante, sino también de anaerobios, atípicos, mycobacteriums y los de tipo intracelular. Y el extendido, en el caso de espectro de acción extendido, es aquel que va a actuar contra numerosos y diversos grupos de microorganismos. Es decir, va a actuar contra todo esto: gram positivo, gram negativo, aerobio, anaerobio, mycobacteriums intracelulares, atípicos, y aparte de ellos, ¿a quién más le sumo en el extendido? Los resistentes. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia a antibióticas. Sí, ejemplos de... Por ejemplo, tenemos los Staphyloaureus meticilino resistentes, las penicilinas con inhibición de ¿quién? De la beta-lactamasa. Entonces, o los famosos BLE positivos, que son los que salen en los famosos urocultivos de orina. Mis BLE positivos, mi SMAR, que es el meticilino resistente positivo, ¿entra a qué grupo? De resistencia. Entonces, mis antibióticos que tengo que emplear, extendido, porque si uso amplio, estrecho, muy estrecho, ¿qué voy a originar? Efecto mínimo de resistencia. Voy a sumar uno más a la lista de ese germen que no le va a hacer efecto. Y es por esas resistencias que nuestro baraje en relación a antibióticos cada vez es más amplio, cada vez es más amplio. En un inicio era por el tema de alergias, ahora ya no hablamos de alergias, porque los macrólidos salieron justamente por el tema de alergias a las penicilinas. Ahora tenemos que hablar en relación a resistencias. Nosotras, para tratar una infección urinaria, ¿qué tenemos que pedir? Al mismo tiempo que tomamos la muestra de orina, un urocultivo. Porque vemos que las cefalexinas, vemos que las quinolonas, hay resistencia a, ¿ya? Eso nos va a permitir dar un tema de seguridad. Entonces, el espectro de acción ideal, el extendido, siempre cuando incluye resistentes; el amplio, que te abarca la mayor parte de gérmenes, excepto lo que es resistencia; el estrecho, que es un grupo selecto; y muy estrecho, que es solamente a ciertos microorganismos. Aquí nosotros tenemos un tema de... Seguro ustedes han llevado historia de la medicina. Dentro de la historia de la medicina, un tema también importante para nosotros es la historia de los antibióticos, de cómo empezaron, en este caso en los años 1900 hasta la fecha 2024. Observamos un avance exponencial en esta área. Tenemos acá 3 representantes: Fleming, Beria y Walter Ferry. Y de igual manera vemos las bacterias que comenzaron a identificarse en estos años, y así como se identificaron estas bacterias, que comenzó a darse el descubrimiento de los famosos antibióticos. Por ejemplo, tenemos el descubrimiento de la penicilina en los años 1930, al igual manera de ¿qué? De las sulfonamidas, ¿ya? Es un tema de
historia más que nada. La edad de oro de los antibióticos, ¿cuál fue? En 1950 y 60. No solamente por la presencia de una gran gama de antibióticos, sino también porque comenzaron a detectarse ¿qué? Resistencias, ya desde los años 90. Ya desde los años 90. Por el uso propiamente inadecuado de los mismos, ¿no? El origen que tenemos nosotros acá de los antibióticos. Dentro de lo que son los orígenes de los antibióticos tenemos que tener en cuenta contra qué germen van a actuar. Acá tenemos otras bacterias. Acá tenemos algunas que son catalogadas, son bacterias, pero son catalogadas entre comillas como si fueran una micosis. Los sintéticos, de igual manera, y los actinomicetos. Entonces, dentro de cada grupo, nosotros vamos a tener fármacos específicos. Dentro de los actinomicetos, tenemos los famosos carbapenems, ¿ya? Recuerdan en este caso un carbapenem bastante intenso que se usa en hospitalizados. El meropenem, el ipenem, ¿ya? Macrólidos. Acitromicina, eritromicina, ¿ya? ¿Qué otros medicamentos? Aminoglicósidos, ¿ya? También tenemos ese otro grupo representativo, nuestros aminoglicósidos. Tetraciclinas. Tetraciclina que también era parte de esquema alternativo, esquema de segunda línea de las HP cuando lo hemos visto. Las fosfomicinas, que es el manejo antibiótico ideal para pacientes con ITU en este caso, que tienen muchas comorbilidades. Ejemplo, si yo tuviera 70 años, fuera hipertensa, fuera diabética, tuviera osteoporosis y lamentablemente le sumo una infección urinaria, un medicamento ideal de una sola toma para la infección urinaria, fosfomicina, y normalmente lo reservamos para aquellos usuarios con múltiples comorbilidades, ¿ya? Y de preferencia adultos mayores, ¿no? O que tengan resistencia a una amplia gama de antibióticos. Muy bien, esos son en relación a los actinomicetos. En relación a otras bacterias, nosotros también tenemos otros fármacos. El mupirocin, que es de presentación tópica, es un antibacteriano propiamente en crema, ¿ya? En crema, en ungüento, que lo empleamos de igual forma. ¿De qué forma? Local, ¿ya? Los monobactans, que también los polipéptidos y las polimicinas. A nivel fungal, ¿ya? Tenemos que penicilinas, que también las conocemos, acá también las cefalosporinas con sus 5 generaciones, y los famosos ácidos fusídicos. Ácido fusídico, ¿dónde lo empleamos? ¿Han hecho el seminario ustedes de infección de partes blandas, impétigo? ¿Todavía no? Ya. Entonces, impétigo es una patología, especialmente en niños, que lo empleamos. Son como costras esmeriladas alrededor de la boca, y este es tópico, el ácido fusídico, al igual que la mupirocina, ¿ya? Y dentro de lo que son sintéticos, ya acá tenemos a los famosos azoles. Si observamos azoles, según esta literatura que les están enseñando ustedes, lo están catalogando dentro de antibióticos, pero si ustedes ven a la literatura fúngica, ¿ya? En este caso de los antimicóticos, azoles como fluconazol, miconazol, entre otros, se emplean para la patología de ¿qué? De hongos específicamente. ¿Y se emplean de qué tipo? Vía oral, ¿ya? Vía oral. Azoles, acá también quinolonas. ¿Qué tipo de quinolonas? Levofloxacino, ciprofloxacino, de igual manera. Y las sulfoniaminas. Esta es una clasificación en relación a lo que son los orígenes de los antibióticos. Acá de igual manera nosotros tenemos una tabla en relación a la familia del antibiótico, el año de descubrimiento y su fármaco representante, y de igual manera dónde van a actuar, que es lo que no hemos hablado. Si estos fármacos van a actuar en las bacterias al igual que una célula del cuerpo del organismo, tiene partes. Pared celular, proteínas, ¿ya? Tiene los famosos ribosomas. De ustedes acá en bacterias van a hablar del 30S, del 50S. Tiene también su material genético, de igual manera. Y va a tener otras estructuras celulares. Entonces, acá por ejemplo si hablamos de los aminoglicósidos, ¿qué representante tenemos? Canamicina y tetraciclina. ¿Qué otro aminoglicósido conocemos? La gentamicina, ¿ya? La gentamicina, y que se emplea donde normalmente también de manera parenteral para lo que son las infecciones
urinarios. Acá más que nada para trabajar en relación a ejemplos. ¿Y dónde actúan los aminoglicósidos? ¿En qué proteínas? Por eso les decía, ¿no? Mecanismo de acción. En los ribosomas de proteína de ¿cuál? 30S. Exactamente, 30S. Aminoglicósido, canimicina. Tetraciclina es representante de la tetraciclina. De igual manera, ¿dónde actúa? 30S. ¿Ya? Macrólidos. Macrólidos, acá nosotros tenemos aquí a la eritromicina. ¿Dónde actúa? Proteína 50S. Macrólidos. Y los amfenicoles. Los amfenicoles, aquí ¿qué representa? El cloramfenicol. El cloramfenicol, que nosotros lo empleamos tanto en procesos digestivos como en procesos urinarios, también donde actúa en la proteína 50S. De igual manera, nosotros vamos a tener fármacos que pueden actuar en ambas proteínas, tanto en la 30S como en la 50S, como el viromicin, que pertenece al grupo de las tuberoactinomicinas. ¿Ya? Tenemos también otros glicopéptidos, que en este caso es la vancomicina, y este va a actuar directamente ¿dónde? En la síntesis de la pared celular. Actúa en la síntesis de la pared celular, quiere decir que si debilita, rompe la pared celular, genera la destrucción de este germen. Dentro de los lincosamidos tenemos la clindamicina, que es un antibiótico que se emplea de preferencia para qué tipo de gérmenes anaerobios. Son el antibiótico de preferencia para odontología cuando hablamos de los famosos abscesos, ¿ya? Cuando tenemos ya abscesos, nosotros necesitamos eliminar todo ello. Entonces, ¿qué es lo que le indican? El famoso clindamicina con ciprofloxacina. Con eso va reduciendo poco a poco y ellos pueden entrar a hacer su procedimiento odontológico respectivo. Entonces, ahí tenemos lo que es la clindamicina. ¿Y dónde actúa qué tipo de proteínas? 50S. ¿Ya? Luego tenemos a los fosfatos. Dentro de los fosfatos está aquí la fosfomicina que les mencionaba, y de igual manera también actúa donde en la síntesis de lo que es la pared celular. Tenemos otro fármaco conocido, la rifampicina, ¿ya? Que es la rifampicina. De igual manera actúa donde en la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, el RA polimerasa. Dentro de los carbapenens que hemos mencionado está el meropenem como representante, y de igual manera actúa donde en la síntesis de lo que es la pared celular. ¿Ya? Muy bien, otro fármaco que es importante que conozcamos. Dentro de las polimixinas también hay otro fármaco que nosotros usamos, especialmente en sepsis, en úlceras. Le denominan el famoso pipetazo, si no me equivoco, que es cuando emplean la famosa colincistina, que es un antibiótico de igual manera, en este caso sería de un espectro bastante extendido, porque lo usamos en gérmenes que incluso también son resistentes, donde actúa de igual forma en la pared celular. Si es que nos damos cuenta, los fármacos que van a tener acción más directa son aquellos que van a actuar a nivel de ¿dónde? De la pared celular. ¿Por qué? Porque si yo actúo en la pared celular, rompo, debilito, elimino. Si yo actúo en el nivel de los ribosomas, voy a trabajar también eliminando, pero de manera más lenta. ¿Ok? Acá está la mutirosina, que también lo habíamos mencionado. ¿Dónde se encarga? ¿De qué se encarga? De la síntesis de proteínas. Dentro de los monobactámicos tenemos aquí al astrionam, que de igual forma se encarga de ¿qué? De la síntesis de la pared de proteínas. Dentro de las penicilinas está nuestra clásica amoxicilina. La amoxicilina de igual manera ¿de qué se encarga? De la síntesis de la pared celular. Y recordar que la amoxicilina, ¿con quién va de la mano? Con el ácido clavulámico cuando tenemos procesos respiratorios resistentes, ¿no? El ácido fucídico, que también lo hemos visto, que es presentación tópica, donde actúa en la síntesis de proteínas. Isoniazida, pertenece al grupo de las piramidaminas. ¿Dónde hemos escuchado la isoniazida? Tratamientos PVC, ¿ya? Isoniazida. ¿Qué tipo de afección, cuál es su mecanismo de acción? Lo que es la pared celular, lo que es la pared celular. Y tenemos otros grupos, que son las de las nitrofurantoínas. Las nitrofurantoínas, ¿dónde actúan?
dañando el ADN, en este caso de estos gérmenes, de estas bacterias. ¿Dónde empleamos la nitrofurantoína? Antes de usar la fosfomicina para itus, ¿qué empleamos? Nitrofurantoína. Es el medicamento de elección, la nitrofurantoína, especialmente en gestantes, ¿ya? ¿Cuál es el problema de la nitrofurantoína y por lo cual no completa tratamiento? Porque tienen que usarlo de 5 a 7 días. El efecto de irritación gástrica y las náuseas y los vómitos, porque se tiene que tomar cada 6 horas. Y es por eso que las usuarias no completan el tema de dosis. ¿Ya? Dentro de otros tenemos los azoles. ¿Qué otro azol tenemos? El famoso metronidazol, que también lo empleamos, como se dice, para procesos digestivos, ¿ok? Y también para procesos de qué tipo? Parte del protocolo de infecciones de transmisión sexual. En cómo actúa el metronidazol del grupo de los azoles, así como la nitrofurantoína, actúa a nivel de la síntesis del DNA, daña lo que es el ADN. Luego tenemos nuestras famosas inolonas, que es el ciprofloxacino, también genera daño en la síntesis del DNA. ¿A través de qué mecanismos? A través del mecanismo de la inhibir el DNA quinasa y lo que es el topiramazo 4. Otros fármacos también tenemos el trimetoprim. No sé si ustedes han escuchado el sulfamethoxazol más trimetoprim, que viene tanto en tabletas como en jarabes. Se puede usar tanto para procesos digestivos, es de segunda línea. Primera línea, ¿cuál es? Furazolidona. No te funciona, usa tu segunda línea, que es trimetoprim más sulfamethoxazol. También hay estudios que puedes usarlo, además de digestivos, como las jecas, también en procesos urinarios. ¿Pero quién lo va a comandar eso? Tu urocultivo, ¿ya? El trimetoprim, ¿dónde actúa? En la síntesis de lo que son los folatos. En la síntesis que son los folatos. Tenemos otro fármaco más, etambutol, que también actúa a nivel de lo que es la pared celular. Etambutol, piracidamida, rifampicina, isoniazida. ¿De qué esquema son? PVC, exactamente. El linezolid también es otro fármaco que se emplea, que actúa en la síntesis de las proteínas 50S. ¿Ya? Entonces nosotros hemos visto que de los años 90 hasta los años 2000 tenemos un avance en relación a los grupos de la clase de antibióticos, su antibiótico representante y el mecanismo de acción del mismo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿existe algún antibiótico ideal? No existe. ¿Por qué no existe? Uno, porque cada persona es diferente, y dos, por la resistencia. ¿Ya? Entonces, y también, ¿qué otro apartado más? Porque no es lo mismo una infección, como hemos visto iniciando los casos clínicos, pulmonar, de partes blandas, urinaria, el manejo con diferentes antibióticos, así como igual no es lo mismo mi condición de niño de 5 años, mi condición propiamente de adolescente, mi condición de adulto mayor, que mis riñones probablemente no funcionen de manera igual, y mi condición de gestante. Por lo tanto, no es que exista el medicamento antibiótico directo, disculpen, perfecto. Aquí nosotros vemos los mecanismos de acción y la resistencia. Hemos hablado en esas dos láminas anteriores acerca del mecanismo de acción. Ahora, este ejemplo es una imagen de la bacteria con lo que es su pared celular. Tenemos de igual manera acá lo que es su flagelo. Entonces, ¿dónde se va a trabajar a nivel de mecanismo de acción? Un mecanismo de acción va a ser a nivel de la síntesis de la pared celular, debilitando propiamente esa pared. ¿Cuál es otro mecanismo propiamente que nosotros vamos a emplear como mecanismo de acción? Lo que es el DNA, a través de la síntesis del DNA. ¿Cómo puedo yo actuar a nivel de la síntesis del DNA? Sea que actúe a nivel de replicación, transcripción, traslación. Entonces ahí tengo 3 factores en relación a síntesis de DNA. Factor de síntesis de lo que es la pared celular, y me falta un factor más, que era en relación a las proteínas. Síntesis de proteínas en los ribosomas 30 y 50 S, y un cuarto factor que es en relación a la síntesis de ¿quién? Del ácido fólico. Inhibición a la síntesis del ácido fólico. Eso es en relación a 4 mecanismos que nosotros podemos hablar sobre cómo actúan los antibióticos en la bacteria. Pero ¿qué ocurre con lo que es la resistencia? En la resistencia nosotros vemos que estos procesos están resguardados. Al estar resguardados no permite generar el efecto. Por lo tanto, por más que tome el antibiótico, no va a haber resultado.
Entonces, acá, por ejemplo, ¿no? Acá está en este caso los ribosomas. ¿Qué ocurre si hay una mutación a nivel de los ribosomas? El antibiótico que hacía, ejemplo, efecto en la ribosoma 30 y 50S, ¿lo va a dar? No, no lo va a dar, si es que hay una mutación. ¿Qué ocurre, como se dice, si hay problemas a nivel de la replicación del ADN? En este caso nos habla targets de mutación a nivel del ADN girasa y la topoisomerasa 4. ¿Va a haber efecto en esta replicación? No, va a continuar replicándose, porque nosotros tenemos receptores, por decirlo así, que van a permitir la continuidad del mismo. Y el medicamento, por más que se une a este receptor, no lo va a reconocer y por ende no va a haber efecto, ¿ya? ¿Y esta bacteria va a continuar replicándose? Sí. Es por eso que ahí usamos nosotros la famosa frase, pero tomé la amoxicilina y no me hizo nada, ¿ya? Sigo con las molestias. Entonces ahí tenemos otro tipo de mutación en los targets, y esto me afecta a dos áreas, topoisomerasa 4 y el DNA girasa. De igual manera que haya modificación a nivel de la pared celular, ahí estaríamos hablando de ¿qué? De los lipopolisacáridos. Si estos lipopolisacáridos que conforman esta pared celular son distintos, son diferentes, los que actúan en la síntesis, en la destrucción de esta pared, de igual manera lo van a debilitar, pero no lo van a destruir y tampoco eliminar, ¿ya? Entonces, estos mecanismos que hacen, inactivan el antibiótico, impiden que el antibiótico haga efecto. De igual manera, si hay modificaciones enzimáticas, como por ejemplo la beta-lactamasa, hay fármacos antibióticos inhibidores, como se dice, de la beta-lactamasa. Por eso también veíamos los famosos GLE extendidos, ¿no? Que son en este caso de amplio espectro, los de beta-lactamasa. Eso también que va a generar inactiva mi antibiótico. Cambios en la permeabilidad propiamente, cambios en la permeabilidad de la membrana, de igual manera, me inactiva. Que haya el metabolismo de los genes y los reguladores se vea de igual manera alterado, también me va a generar estos problemas. Había uno que actuaba en la inhibidor de la girasa y topoisomerasa. Sí, está bien, sí. Muy bien. Y esa es la lámina 15, pero la lámina que nosotros necesitamos estudiar, conocer por tema educativo y por tema evaluación es la diapositiva número 15, ¿ya? Diapositiva número 15, motivo de evaluación, pregunta, entre cosas. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando específicamente de esos mecanismos que les dije: ácido fólico, proteína 30 y 50S, pared celular, y lo que es la replicación del ADN. Acá tienen el ribosoma, el 30, el 50, tienen el DNA, el ARN mensajero, y de igual manera también tienen lo que son el ácido fólico. Por ejemplo, ¿quiénes te van a actuar a nivel de la síntesis de la pared celular? ¿Quiénes van a actuar a nivel de la síntesis de la pared celular? Las beta-lactamasas, vancomicina, isoniazida, etambutol, cicloserina, ¿ya? Etionamida, bacitracina y polimixina, ¿ya? La cicloserina es tratamiento para TBC-MDR, no olvidaré. Ellos te van a actuar en la síntesis. ¿Cuál es la reacción adversa más potente de la cicloserina? La psicosis. Por eso todo paciente que tiene tratamiento MDR tiene que pasar evaluación por psiquiatría, para saber que de base no tenga ningún episodio psicótico. Si con el uso de esta cicloserina desarrollase ese tipo de efecto, podemos catalogarlo como un RAM para modificatoria de fármacos, ¿ya? Solo en el caso de los MDR, pero los que inician esquema clásico no. Ahora, aquellos que generan alteración de la membrana celular. La alteración de la membrana celular se puede dar por problemas a nivel de ¿qué? De la permeabilidad. ¿Quiénes tenemos ahí? Polimixinas, bacitracina y neomicinas. ¿Quiénes actúan a nivel de lo que es la replicación del ADN? Aquellos que te van a actuar a nivel de la replicación del ADN están las quinolonas y la metronidazol. A quienes te van a actuar a nivel de la transcripción.
¿Dónde van a actuar en este problema de transcripción del RNA síntesis, de la síntesis del RNA? La rinfapicina. Muy bien. Y ahora las proteínas 30 y 50S. Síntesis de lo que es la proteína 30S ribosoma. Aminoglicósidos, tetraciclina, son los dos fármacos representativos. Y dentro de lo que es la 50S, síntesis de proteína, cloranfenicol, macrólido y clindamicina. Clindamicina, cloranfenicol, macrólidos. Y finalmente, aquellos que te van a actuar en lo que es el ácido fólico, los antimetabolitos. ¿Quiénes están ahí? El trimetropin, las sulfonamidas propiamente y los paraaminosalicílicos. Sulfamidas, trimetropin y los paraaminosalicílicos, los antimetabolitos. Esa es la diapositiva número 15, en la cual nosotros vemos los antibióticos de acuerdo a qué? A su mecanismo de acción. La proteína 50, la proteína 30, ¿dónde van a actuar? Cloranfenicol y eritromicina actúan en el 50S, mientras que en el 30S actúa la tetraciclina y la streptomicina. Ella se ve muy lista. Aquellos que se da la disrupción de la membrana celular. Los de la disrupción de la membrana celular eran aquellos que alteraban la membrana celular. ¿Quiénes estaban ahí? Polimixinas, neomicinas. ¿Ya? Y se encargaban de ¿qué? De inhibir metabolitos esenciales. Al inhibir metabolitos esenciales, miren lo que vigila, debilitan la membrana celular. Nuevamente acá tenemos lo que es la membrana celular. Todo aquello que te puede generar disrupción o alteraciones en esta membrana. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Habíamos visto, ¿no? A nivel de membrana, a nivel de síntesis de igual manera de ADN, a nivel de enzimas, mutaciones a nivel de proteínas 30-50S. Tenemos mecanismos resistentes tanto en las bacterias gram positivas como en las bacterias gram negativas. Dentro de las gram positivas, acá como representante, ¿quién está? El beta-lactámico. ¿Qué va a ocurrir en este caso de lo que es el beta-lactámico? Como va a haber una falla, una falta de unión con lo que son las proteínas, en este caso alteradas, van a sobrevivir estas células, estas bacterias gram positivas. ¿Esto qué va a generar? El peptidoglicano, donde actúa en proteínas fijadoras de la penicilina. Pero si no hay una unión completa a estas proteínas fijadoras de penicilina, ¿y por qué no se puede dar una unión de estas proteínas fijadoras de penicilina? Porque estas pueden estar alteradas. Si están alteradas no lo van a reconocer y por lo tanto no van a actuar en ello. ¿Qué van a hacer? Que esta bacteria sobreviva. Esta es mi bacteria, tiene receptores. Viene la penicilina, pero como todos los receptores no la reconocen, no va a permitir que actúe. Entonces esta célula va a sobrevivir. ¿Y dónde va a estar la alteración? En estas proteínas fijadoras de penicilina. Entonces esta célula que sobrevive, ¿ya? Va a tener que emplear otro tipo de compuesto. Y aquí es donde entra fármaco hidrolizado, ¿por quién? Por beta-lactamases. ¿Ya? Entonces aquí el fármaco que nosotros vamos a emplear va a tener que ser no una penicilina clásica, sino una penicilina de grupo beta-lactamase. ¿Por qué? Estas proteínas fijadoras de penicilina inhiben la síntesis de péptidoglicano. El péptidoglicano es una estructura básica para la formación de lo que es la pared de estas bacterias. Si yo evito, como se dice, la formación de péptidoglicano, ¿qué ocurre con la célula? Muere. ¿Ya? La penicilina propiamente logra su efecto, porque evita que esta proteína fijadora de penicilina forme lo que es peptidoglicano, evita la formación de peptidoglicano. Pero si yo tengo estas proteínas fijadoras de penicilina alteradas, ¿qué ocurre? Esta célula va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque va a continuar produciendo peptidoglicano. De igual manera, y al producirse, esta bacteria va a continuar y se va a replicar.
y ahí que va a haber la presencia de quién, de las famosas beta-lactamasas. Por eso es que ahí nosotros tenemos que usar mi penicilina más un fármaco adicional para poder erradicarla, combatirla. Eso es en el caso de las gram positivas. ¿Qué ocurre con las gram negativas? Las gram negativas ya tienen una membrana externa. Eso no me preguntaron. La diferencia entre una gram positiva y una gram negativa es que la gram negativa tiene una recubierta adicional. ¿Ya? Esta recubierta es la que nosotros denominamos la membrana externa. Entonces, ¿qué ocurre con este beta-lactámico en la membrana externa? No cruza, no permite que pase, como se dice, esta membrana y por lo tanto la célula va a sobrevivir. Mientras que en la gram positiva, al no haber esta membrana, esta beta-lactamasa, esta penicilina, va a actuar directamente en la bacteria. ¿Pero por qué no va a dar el efecto? Porque estas proteínas fijadoras de penicilina van a estar alteradas, mientras que en las gram negativas simplemente no va a llegar a, por decirlo así, de manera directa a la bacteria por esta recubierta que tiene por la membrana externa. Entonces esta membrana externa protege a la bacteria, permitiendo que esta bacteria ¿qué? Sobreviva. Ahora, esta membrana externa genera, ¿no?, un espacio periplasmático. Y en este espacio, como se dice periplasmático, de igual manera no va a haber unión a estas proteínas fijadoras de penicilina, lo cual también va a favorecer que sobreviva nuevamente esta bacteria. Estas proteínas fijadoras, como se dice, de penicilina, de estar presentes en este espacio periplasmático, de ingresar a este espacio, ¿qué originaría? De igual manera, ¿no?, que no se forme, que se bloquee lo que es el péptidoglicano, y al bloquearse el péptidoglicano, esta bacteria muere. Pero el mecanismo de acción, ¿dónde lo realizan en las bacterias gram negativas? En este espacio periplasmático, ¿ya? En este espacio periplástico, ahí a través de estas proteínas fijadoras de penicilina. Si es que no llegan propiamente a este espacio, la bacteria se mantiene intacta. Eso estamos hablando de qué mecanismo de resistencia, en relación a lo que es la pared celular, ¿ya? Con la presencia de las beta-lactamasas. La pared celular, lo que es la membrana, ¿ya? Membrana externa, pared celular, y membrana interna. La membrana externa, ¿dónde toma, por decirlo de esta manera, presencia? En las gram negativas. Mecanismo de resistencia en los antibióticos, que haya alteraciones a nivel de esta membrana, que se altere, por ejemplo, la permeabilidad de sus porinas, ¿no? Si se altera la permeabilidad de sus porinas, va a permitir que los fármacos que acá menciona, penicilina, cefalexfarina, enrobactán, carbapenén, quinolonas, no ejerzan el efecto adecuado en estos gérmenes. Las beta-lactamasas, netamente las beta-lactamasas van a actuar ¿dónde? En bacterias gram positivas, y actúan a nivel de ¿qué? De la pared celular, ¿ya? ¿Quiénes van a ser estas beta-lactamasas? Las penicilinas, las cefalexfarinas, monobactam, carbapenén. De igual manera, cuando atraviesan lo que es la membrana interna, aquí estaríamos hablando de problemas a nivel de ¿qué? Del ADN, del ARN mensajero, hablaríamos de mutaciones propiamente, y a través de mutaciones a nivel de los ribosomas. Modificaciones enzimáticas. Acá nosotros tenemos ejemplos de resistencia, ¿no? Ejemplo, la Streptococcus pneumoniae. ¿Qué tipo de enfermedad que origina? Neumonía. En la neumonía, antiguamente, cuando se comenzó a identificar, ¿qué empleábamos nosotros? Las famosas penicilinas, las famosas amoxicilinas. ¿Y podíamos tratar? Sí. Actualmente hay una resistencia del 40% de penicilina. ¿Nos arriesgaríamos actualmente a tratar directamente con amoxicilina neumonía? No, porque probablemente puede ser que fracasemos en este tema. Y veamos que el porcentaje no solamente es a las penicilinas, sino también a quién más, a los macrólidos, 18%. ¿Por qué? Si nuestros macrólidos se dan nuestra arma de segunda mano y lo usábamos, tenía que haber efecto. ¿Por qué ahora tenemos resistencia? Si solamente estaba reservado para casos especiales. Porque comenzamos a hacer un uso irracional e inadecuado. ¿Qué pasó en el COVID con los macrólidos como acitromicina?
¿Qué pasó? Si ustedes han leído su clase de asma, dentro de lo que es adultos y adolescentes, los 5 pasos te hablan de inhaladores y corticoides, pero dentro de la barra azul, que es la que está en la parte baja, la diapositiva, te habla de tratamientos alternativos. Y dentro del paso 5 te cataloga lo que es el uso de acitromicina. Tranquilos, eso no sabe, pero eso es para un tema. Pero sí les pone el uso de acitromicina. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en los cuadros de asma? Se agregan qué tipo de gérmenes atípicos. ¿Y qué hacemos cuando hay gérmenes atípicos que te mantienen y te hacen, prolongan los broncoespasmos? Tenemos que emplear un antibiótico, pero el antibiótico clásico de Amoxicilin no, porque normalmente los cuadros de asma se agregan atípicos. Entonces, como yo sé ello, yo tengo que darle un macrólido. Por eso las neumonías atípicas estaban reservadas para los macrólidos. Era mi herramienta consciente. Pero ¿qué ocurrió? Uso irracional. Un uso irracional, por ejemplo, que vimos. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Cuál fue el antibiótico bandera? Exacto. Todos tomaban acitromicina, una tableta cada 24 en el almuerzo por 5 días. Todos. Y lo consideraban parte del tratamiento leve de COVID leve. Usamos de manera irracional este antibiótico y hemos generado este problema que dice acá, resistencia. Cuando realmente esta persona que ha tomado como si fuera caramelo de la acitromicina tenga una neumonía, y esperemos no sea por un atípico y le den ello, no le va a hacer efecto. Van a tener que darle, como se dice, otro tipo de macrólido u otro esquema propiamente en relación a medicamentos. ¿Ya? Entonces es por eso la importancia de identificar bien y tratar de manera adecuada y darlo cuando es lo correcto. Lo mismo ocurrió con ¿qué? Con las enoxaparinas. Recuerdo que parte del tratamiento era anticoagulantes y la Sociedad de Hematología Peruana se expresó porque estuvieron viniendo cuadros de sangrado. Y ahora que ustedes que saben su clase teórica saben que las enoxaparinas se usan para casos específicos, no se usan solamente para anticoagular como parte del cuerpo. Entonces, siempre el conocimiento tiene que integrarse, ¿ya? Entonces ahí vemos que la acitromicina tuvo problemas, la enoxaparina tuvo problemas. A hemófilos, influencia también que genera un problema en relación a neumonías atípicas, 40% de resistencia a aminopenicilinas y 40 a fluoroquinolona. ¿Por qué? Porque comenzamos a usar el ciprofloxacino y el levofloxacino de igual manera, de manera irregular. Tenemos una jeca, y eso porque hasta ahora lo vemos. Un adulto viene a su consulta, le dice que tiene diarreas. A veces no preguntamos si es que hay moco y sangre, si es que hay fiebre. Sales de rehidratación oral, si es adulto, loperamida, ciprofloxacino cada 12 horas por 5 días. ¿Y por qué vamos de frente al cipro? ¿Por qué no la furazolidona? Y si ya no me funciona la furazolidona, bueno, la sulfametoxazol más trimestrina. El motivo del día de hoy es que ustedes sepan y conozcan, según protocolos, qué antibióticos usar según patologías. Y rompamos ello, porque estos problemas de resistencia nos generan problemas más que nada cuando somos adultos mayores. Porque cuando somos adultos mayores y tenemos complicaciones, ya es difícil mucho el tema de tratar cuando hay resistencia. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos monoterapia o terapia combinada. Cuando nosotros empleamos un antibiótico o cuando empleamos, como se dice, 2 o más de. Monoterapia nos dice que es opción de tratamiento habitual, sí. Nosotros identificamos una ITU por consulta externa, ¿qué le damos? Nitrofurantoína. Y si es una ITU con muchas comorbilidades y en adulto mayor, le doy fosfonicina. No es que le dé nitrofurantoína, ciprofloxacino, no. De preferencia, cuando nosotros empleamos la consulta externa por antibióticos, habitualmente damos 1, ¿ya? Podemos dar 2 dependiendo del problema. Ejemplo, los famosos pie diabético. Claro, ahí obviamente uno me queda pequeño, ¿no? Entonces, monoterapia es la opción de tratamiento habitual y hablamos de una infección propiamente bacteriana, pero localizada, ya algo que podemos, por decirlo así, darle seguimiento. Mientras que una terapia combinada, ¿ya? ¿Esa para qué enfermedades? Para aquellas enfermedades que no te van a responder al tratamiento estándar. O sea, aquellas enfermedades en que tú requieras usar más de 2 antibióticos, sí requiere un manejo distinto porque probablemente estemos hablando que esté extendido. Ejemplo, los pies diabéticos, ¿dónde se manejan? Como les decía. Hospitalario. Esos, los pies diabéticos
Warren, que te clasifica en 5. Dependiendo de la clasificación, la mayoría de pie diabéticos es hospitalario y a nivel endovenoso. El esquema clásico que usan, ¿cuál es? Ciprofloxacina, clindamicina y curaciones. Pero no podemos tenerlo, como se dice, en casa, porque es difícil también que usuarios tengan todos los criterios para tenerlo, como se menciona, en casa. Ahí yo voy a emplear una terapia combinada. O, por ejemplo, pacientes que tengan procesos infecciosos extensos,